El programa hoy será en silencio, que es lo mismo que igual. Te quiero, pibe. Eso no te iba a decir. ¿Tu rapero favorito? Papo en sí. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya listo. A la pucha. Ahora. En realidad sos vos el problema, no la cámara. No, yo. Pero bien. ¿Y usted cómo está? Yo estoy muy mal. No, pará. Con las informaciones que van fluctuando. Todas las bombas. ¿Qué tal, Coque? Sí, estamos de luto, Sí. Próximamente aún más. No. ¿Cómo estás, Coque? Bien, excelente, tranquilo, como todos los días. No, me gustó ese saludo, ¿eh? Estás citando al GOAT. Sí. ¿Qué te reí? ¿Belén no viene? No, Franco está llegando. Franco está llegando y yo me retiro temprano. ¡Y pa! Hoy podemos Está bien. abrir una hamburguesería. Dimitir. Hay que dimitir. Pero ¿sabes qué me pone nervioso? ¿Qué te pone nervioso? Ay, y pa. ¿Estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso, ¿Sabes lo que Coque? me pone nervioso? Ayer en una enajenación mental mía, después ¿Sí? de la info que salió de que Brasil se quiere ir a CONCACAF. Sí. No es una info. No, o sea, Es una declaración. es una declaración que si... Perdón. No creo que pase, Perdón. obviamente. Perdón. No es una declaración. Es una extorsión Sí. a la Conmebol. Puedes seguir, compañero. Gracias. Tuve una enajenación mental Sí. de cómo sería... Me gusta ese triple plano, mi querido Dan, ¿eh? De cómo sería la competencia. ¿Cómo sería la Copa Libertadores y los brasileros? No es ni planteable. No, obviamente. Pero ponerte a pensar. Yo hacer una pregunta al aire. Ponerle que salen los brasileños, anótalo. Sí. Salen los brasileños. ¿En cuántos años, del 1 al 10, un paraguayo puede llegar a ganar la Copa Libertadores? Olimpia va a ganar 3 Copas Libertadores en 10 años. No, espera un ratito. ¿Qué? Espera un ratito. ¿Qué? Escúchame, es fuerte lo que estás diciendo. Vos decís que si Brasil se retira de la Copa, Sí. en los siguientes 10 años Olimpia va a ganar las mismas Libertadores que en toda su historia. Sí. Para mí es muy fuerte. ¿Y los equipos del Ponete Brasil? a pensar Boca, algo. River, o sea, Boca también ganó No, ahora. no, Boca no. Yo te hablo a partir del año Ponete que a viene. pensar algo. Yo pienso. 2000
Atendé lo que vas a decir. Porque vos seguís maquinando lo que vas a decir. Y eso preocupa. 2021. Sí. Olimpia eliminó en octavos A un a brasileño. un brasilero. ¿Y lo dejó afuera? Un brasilero. En cuartos. Que vos estás diciendo que solamente los brasileños pueden con Olimpia. Yo te voy a decir algo. 2023. Olimpia juega desde fase previa. Ujú. Elimina un brasilero. 2022 fue eso. 2022. 2023. Chineta. Va fase de grupos. Ujú. Tiki-taka. Elimina un brasilero en octavos. Se elimina con un brasilero en cuartos. Vos A sabés- ver, repito. ¿Y te querés que te sume algo? ¿Cuántas Copas Libertadores ganaría el fútbol paraguayo en los siguientes 10 años si no hay brasileños? 4. 3 va a ganar Olimpia y 1 va a ganar Cerro. Si ¡Epa! no hay brasileño, Cerro consigue su primera. Vos sabés que coincido con Coque, con lo que no solamente un equipo va a ganar la Copa Libertadores. Yo creo que Cerro Porteño va a tener su primera. ¿Y por qué no agregar otra más? Delfines brasileros, que me dicen. Para mí, yo coincido con el monto. 4. ¿La Vos- cuarta o los papás? La No. cuarta, la quinta, la sexta. No. ¿Qué? Cerro va a ganar 3 Copas Libertadores. ¿De qué te reís? Che, ¿y después? Che, ¿por qué te ríes, boludo? Cerro va a ganar 3 Copas Libertadores y Olimpia 1. ¿Por qué te reís? Ay. No, es más posible Tú que dices- realmente ahora los brasileños salgan de la... Pero espera un ratito, pero dicen Cerro, Guaraní. Olimpia, Ay, no, negro. Libertad Guaraní. ¿No? Ay, no. No, Bien, no, bien, no, bien, no. bien. Que Libertad va a ser campeón de la Copa Libertadores, decís vos. Ustedes están diciendo Cerro, Olimpia, Cerro, Olimpia. Y sí, porque Cerro y Olimpia son los equipos más grandes de nuestro país. O vos estás diciendo que por ahí Libertad puede ganar la Copa Libertadores si no están los brasileros. Acá van a ver, si vamos a empezar así boludeces, digamos boludeces todos juntos. Sí. Acá vos estás diciendo, acá dice que Cerro va a ganar 3 Copas Libertadores, vos decís que Olimpia va a ganar 3 Copas Sí, Libertadores pero en lo 10 de años. Marco ya. ¿Qué? ¿Lo mío? ¿Qué? No, es surrealista. Lo mío es realista. ¿Qué va a ser realista? Nada que Lo mío ver, es realista. Le están boludo. sacando a los brasileños de la Copa Libertadores, escuchen la boludeces que están diciendo, boludo. ¿Ustedes pero creen que los brasileños se van a ir de la Copa Libertadores? ¿Qué se van a ir? ¿Qué se ¿Qué es van lo a que ir? amenazan tanto? No se van a ir. Anda a jugar ahí con los equipos de México. No van a hacer un carajo. Nadie va a querer su liga. ¿Qué se van a ir? ¿Qué se van a ir? Dejen de joder. Y vos. No te voy a decir nada, presidente querida. Pero. ¿Qué se van a ir? ¿Qué se van a ir? Yo Salen pregunto- salen de Conmebol y desaparecen los equipos brasileros. Salen de Conmebol y desaparecen los equipos brasileros. Lo único bueno que tiene la CONCACAF es que está Sergio Ramos. Perdón. Si llega Fuerte, si llega a No, salir... ni siquiera que está Messi. No es lo de eso. Sergio Ramos. Se llega a ir Brasil a la CONCACAF, y lo que desaparece son los equipos mexicanos y son los equipos estadounidenses. ¿Va a dejar a la CONCACAF? El que va a desaparecer es la CONCACAF si va a Brasil directamente. Yo te pregunto, ¿será que el amigo Donald Trump, ponele que juega... Pasá nomás, amigo, pasá que... ponele que juega Chicago Bulls, tío, así que así, Jordan ya se tiró un triple. Chicago Fire contra Flamengo, Copacabana. Se van 3 Yankees. Están ahí sentados en Copacabana. Y de repente bajan los muchachos, clean, adentro. Le abra así un taco, así, como si fuese cuero. No, y Estados Unidos no va a hacer nada. Chicos, amigos de Brasil, en CONCACAF, capaz no te dejan pegar a los visitantes. En CONCACAF, capaz no te dejan asaltar a los visitantes. En CONCACAF, capaz no te dejan prender fuego el bus de los visitantes. Cierto. Yo te digo En algo. CONCACAF, capaz no te permiten dejarle encerrado 4 horas en el estadio sin luz a los visitantes. Cierto. Pensalo un poco, amigo brasileño. No Pensalo hablo un de poco. eso. Pasalo más, amigo. O sea, vos pensás que CONCACAF no es racista. CONCACAF es No, mil obvio. veces peor racista. ¡Es obvio! No, Es una burra. Es una burra. No, ¿cómo vas a entrar Es una burra. No ¿Cómo puedes vas a estar entrar diciendo esa así, estupidez. boludo? No puedes estar diciendo esa estupidez. ¿Cómo vas a entrar así? Ya. No puedes estar diciendo esa estupidez. Es una burra. No. Es una burra. Yo... No puedes mandar diciendo esas cosas. ¿Te parece, pio? No, ¿Te parece?
¿Te parece pero lo que dice? No, pero no puedes tirar eso. Que una burra. ¿Por qué No, no. Si Dios Bicampeón conoce la de burra. América es la presidenta, Pero ¿verdad? puede estar diciéndose allá con caca. Al menos una estupidez que dice. Pero una estupidez. Una En- estupidez. Y no, ¿qué va a ser machista, muchachos? Yo digo que se apague un burro. No puedo decir una presidenta burra rápido. No. Déjense de joder. En CONCACAF secuestran jugadores. Que se vayan a hacer los locos de allá, Leandro. Eh, Que se vayan a hacer los locos. Anda a jugar. Picante todo el partido en León. No, espera. Jugaban por un partido. Dorados de Sinaloa. América Flamengo en el Azteca. Ah, ni en pedo. Anda por jugar ya, a ver si no son racistas. Son peores. Son peores allá. 1302 a 139 debate para YouTube. Así ya nos cancelan bien. Va a estar bueno ese. Los brasileños necesitan no ser las únicas víctimas. No, che, pará, boludo. Parame. No. No. Pará. No. A la presidenta de Palmeiras le entró como. A los policías de Estados Unidos. A los policías de Estados Unidos les gusta que vayan. No. No. Y me estaba la No, Rosario. ya terminó, espera. Nos estamos yendo al carajo. Tengo una consulta. No. Perdón. Fuera de todo esto. ¿Brasil es el único país de Latinoamérica que sufre racismo? No. No. El paraguayo sufre racismo, el boliviano sufre racismo, el peruano sufre racismo, el chileno sufre racismo, el ecuatoriano, el colombiano, el venezolano, el argentino. O sea, todos sufrimos racismo No, en, ellos tienen en algún licencia momento. para faltar el respeto. Eso te voy a decir. Ellos tienen licencia para faltar el respeto. Pero volviendo al punto. Sí. A mí me preocupa muchísimo el tema de que lo que ha pasado ayer es peligroso, en serio. Sí. Porque para mí roza la extorsión. Porque es una amenaza. extorsión. Leila dice, la presidenta dice, nosotros los brasileños representamos, tenés que hablar al F5 nomás ya te va a salir el live, mi querido Dam. El 60%. El 60% de los ingresos. Eso significa lo siguiente, que nosotros, si queremos, te arruinamos, te cagamos el producto. Es así de sencillo. Eso es lo que te dicen. Después, otra cosa. Es lo mismo, lo que está planteando la señora Leila es tan descabellado como en su momento quiso hacerlo el Real Madrid con la Superliga. En el sentido de que vos no podés un día amanecer y salirte de todos los estamentos. ¿Podés salirte? Claro que podés, pero tenés que hacerlo de una manera no en caliente. O sea, por ejemplo, vos te imaginás que un día amanezca el Real Madrid y diga no le quiero más a la UEFA, voy a hacer mi Superliga con el Barça y la Juve y juegan un triangular todo el año. No tiene sentido. No. Por más que uno después pueda ponerse a discutir si es válido o no ese tipo de campeonato. Lo mismo pasa con Brasil. Yo te digo algo. El mercado norteamericano es un mercado económicamente muy atractivo, muy asequible, pero no deja de ser un mercado muy abierto que no es solamente futbolero. Claro. No, para mí es una locura y ya es extorsivo. Y yo quiero hacerle recordar al señor Alejandro Domínguez que el dueño del bolígrafo es él. Sí. Que el presidente de la Conmebol es él. Y Yo está soy- creándose, y con esto cierro y quiero abrir el debate, Sí. se está generando algo muy peligroso. Se está generando un caldo de cultivo muy peligroso. Pero Ojo con lo que pueda llegar a pasar si Cerro pasa la fase de grupos y le toca ir a jugar Copa Uy. Libertadores contra un brasileño. Uy. Porque ahí Cerro Corá va a ser un meme. Cierto. Eso Porque le van a ir a esperar y aquella persona que ose ponerse una camiseta de Cerro en suelo brasileño No. y aún más si es Sao Paulo, la va a pasar horrible. ¿Sabe por qué? Porque va a haber ánimo de venganza y dos, el hincha que vaya, el hincha de Cerro, paraguayo, pues digo Cerro específicamente. Sí. El hincha de Cerro que vaya mañana, que vaya a jugar fase de grupos, va a ir sabiendo de que predispuesto a que la va a ir a pasar mal. Sí, la va a pasar mal. ¿Cierto? O sea, Es cierto. eso es lo que tiene que preocupar. Es lo preocupante. Y acá me agregan, el árbitro mañana es brasileño. Sí. Sí.
Es más, yo te voy a decir algo. ¿Ves el quilombo que hubo? Sí. Al día siguiente ya se puso el árbitro. ¿Sí? Ah, Al día siguiente ya se sabía quién iba a ser el árbitro. Más el VAR. a la pucha. Los dos son brasileros. Y acá tiene razón. El dueño del bolígrafo es Alejandro Domínguez. Pero ¿quién le da la flexibilidad al brasilero de poder decir tantas barbaries? Ellos No, mismos. la Conmebol. No. La Conmebol la avala. La Conmebol la avala a los brasileros. Pero ahora mismo, Le avala. ahora mismo la presidenta está yendo contra la Conmebol. Yo creo que Alejandro Domínguez Se le está dando tiene la vuelta que de tortilla. dejar, ¿Sabe tiene qué que pasa, dejar Franco? de ser mano floja. ¿Sabe qué Que tiene pasa? que poner mano de dura. darle 250.000 cupos para Libertadores y Sudamericana, aparte de tener la liga más competitiva, aparte de que el visitante no se pueda ir a Brasil porque pasa mal y ahí no existe ahí sanciones ni nada, no pasa nada. Porque la Conmebol avala. No, es muy fuerte lo que está tirando. No, hermano. ¿Sabes qué pasa? Voy a hacer Porque al una... brasileño se le puede, Voy a hacer un puede hacer ejemplo. lo que quiera. Voy a hacer un El brasileño ejemplo. puede hacer lo que quiera. Siempre puede hacer lo que quiera el brasilero. Y es me da cierto. por las bolas. Y me ¿Sabes da por por qué? las bolas. ¿Sabes por qué, Franco? Porque la Conmebol es una empresa. La Conmebol es una empresa. Y el que más guita te da, el que más le va El que más guita a te chupar. da, claro, porque es así. Es así, es literalmente eso. Es literalmente eso. Ponele vos tener una empresa. Viene un inversionista gigante, pone 10 palos verdes. Y después tenés varios otros inversionistas que te ponen 1 millón nomás. Claro. ¿Vos ¿Entendés? sabés cómo va a terminar esto? ¿Cómo? Cerro Palmeiras en la fase de grupo de Copa Libertadores. Y la primera fecha va a ser luego en cancha de Cerro. El destino es así. Es así. Cerro Palmeiras, fecha 1, la nueva olla, primera semana de abril. Ahí vamos a ver qué están hechos los jugadores de Cerro. Si pasa eso, ese día tienen que ir a representar a su pueblo. En la cancha. Con los colores. Qué locura. Hay audios, muchachos. Me dicen si quieren escuchar. Hay unos Sí, cuantos. métele. Vamos a escuchar ya rápidamente a Pasión Kids. Hola, pasionete de un bloque, Pasión Kids. A Pasión Kids hay que pasarlo cuando el ambiente está más relajado. Ya no hemos Está muy caldeado. Perdón. Pasión Kit hay que pasarlo al aire con más tranquilidad. Deja de tirar más leña al fuego, Nelson. No, espera un ratito, Fernando. No, él no está tirando leña, ¿eh? Leña al fuego se Él no quiere está ti- diciendo que vayan No, a... o sea, a entonces hacer vamos quilombo. a pedir disculpas a los brasileños, Fernando Fer. Cierto. No, ¿por qué tiramos leña al fuego nosotros? Cierto. Dale, Eso, amigo. rapaz. Ay, Yo no amigo. puedo creer que por un torneo sub-20 y un hincha se está diciendo que se van a ir a CONCACAF. De verdad me parece una burra la presidenta. No, yo. Por culpa de una persona. Evidentemente el racismo existe y evidentemente está súper mal. Y evidentemente es uno o dos inadaptados. Pero que se arme tanto circo. Por dos ¿Sabes qué inadaptados. pasa? Que Déjate de joder. yo quiero tratar de entender la mentalidad del brasilero. ¿Entendés? Porque el brasilero mismo dice que el racismo está mal. Y está mal. Pero ¿Qué hacen? para mí es imposible erradicar el racismo del fútbol. Es muy difícil. Por más de que se hagan 1000 campañas y se haga una concientización a la gente, es muy difícil. Porque si una persona hace, ya se generaliza todo. Claro. Y sí o sí va a haber un inadaptado que le va a entrar por acá y le va a salir por acá, o que no va a entender nunca y va a hacer. ¿Entendés? Las campañas existen. Vas a aprender a no ser racista, pero de igual manera, boludo, va a haber un inadaptado que va a hacer eso. Y va a pasar siempre. Acá en Conmebol, en CONCACAF, en UEFA, si se van a la Confederación Africana, a Asia, va a ser lo mismo. Va a ser literalmente lo mismo. Buen audio. Según lo que me dijeron amigos brasileños, una cuenta de Twitter, por lo visto es un deseo brasilero el hecho de querer ir a CONCACAF. Hace rato ya se querían ir. Que se vaya. No es que hace rato ya se querían ir, sino que ya es un deseo de antaño. Que se vaya. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué chiste tiene? Que se vaya. Pero Que se entiendo. vayan, boludo. Pero Que se espera, vayan. Pero espera. Si ¿por qué? quieren plata, Pero váyanse. espera. ¿Qué es lo que vos ganás yendo a CONCACAF? Porque nivel perdés. Plata. Nivel perdés. Plata.
Ganas plata. CONCACAF tiene más guita de Conmebol. Y va a ser mucho menos El competitivo. mercado es mucho más amplio. No puede comparar. O sea, el mercado mexicano y norteamericano es gigante. Es gigante. Claro, por O sea, ese lado sí. si ellos quieren plata, que se vayan, boludo. Que Sí, se vayan. Y dale. ¿sabes qué? Van a dominar con CACAF. Sí. Van a dejar de Pero, existir los equipos pero mexicanos y los estadounidenses. no, van a dominar pero con CACAF. ellos van a perder su nivel competitivo también. Claro que Eso sí, yo o digo, sea, van a perder Imagínate la irte a competitividad. jugar con Alajuelense allá en Costa Rica, No, boludo. imagínate la jugada contra el Inter de Miami, no es nada, boludo. Imagínate, no estamos hablando de estas cosas por culpa de dos hinchas de Cerro, boludo. Imagínate la locura y a los que se llegó. No. Ahí para mí está mal el concepto. Porque acá no es una cuestión. Acá no hay que. No es hincha de Cerro, es un energúmeno. Obvio, pero O sea, por dos no boludos. representa al No, hincha. no, no, por pero- dos boludos, se está hablando de que Brasil se vaya con CACAF. Es una Pero- estupidez. Pero es que no es una ese- ridiculez. Es que no es, muchachos, es un. No sé, uno no se va a ir a CONCACAF. Y dos, es un mecanismo extorsivo. En serio, pues se va a ir. O sea, una cosa es como abrimos el programa a modo meme, que va a ser viral y te van a cagar a frutear a vos, y te van a frutear a vos, porque vos decís boludeces, yo digo boludeces, todos decimos boludeces. Pero cuando pasamos al siguiente nivel y empezamos a una situación, para empezar luego es una locura. Y recién di un ejemplo que en el marco europeo. ¿Ustedes se imaginan que un día amanezca la Premier y diga, nosotros somos la mejor liga del mundo? Solo no abrimos la Champions. Y que se queden ellos en su microclima pequeño, en sus islas, que son una isla luego ellos. Sí. Y que digan, no, mi liga es la mejor, mi liga es la mejor, mi liga es la mejor. No, yo te pregunto algo. Los brasileños hace 20 años recién le empezaron a pelotear al 1000% la Copa Libertadores. Partamos luego de ese punto. Sí. Y si van a mandar a su equipo titular a cruzar el continente. Claro. Daba el ejemplo Coque. Tiene que ir a jugar. Domingo juega Palmeiras Santos en el Allianz, su estadio. Y el siguiente domingo tiene que irse a Río de Janeiro a jugar contra Flamengo. Y el miércoles tiene que ir a jugar en El Salvador. Sí. Obviamente cree que, para empezar, lo operativamente imposible que eso pase. O sea, es una venta de humo, es un mecanismo extorsivo. Acá el que tiene que ponerse los pantalones es el ente matriz del fútbol sudamericano y no permitir que se haga y se deshaga lo que dice una confederación. Claro. ¿Hay que hacer sanciones para el racismo? Sí. ¿Hay que sancionar a los... No se olviden que las finales de ida y vuelta se dejaron de hacer por culpa de los brasileños. Cierto. Porque equipo que se iba a jugar una final de visitante cobraba. No, pero la bendita Copa Libertadores. Bendita Copa Libertadores. No, viejo. Muchas gracias, Nelson, te felicito. Que No se saben vayan cómo con ha sido CACAF. ver un América-Botafogo. Qué partidazo. Para eso dan cargo importante a personajes como esta que salen a decir burradas. ¿Y sabe quién empezó esto? Tu jugador, Nelson. Vinicius Junior. ¿Por qué le cortó el audio? ¿Está bien? No, está ahí. Ah, terminó su audio. Ah, bueno, está bien. Vos sí, Vinicius Perfecto. Junior, tú- Vinicius. Boludo, no puede ser goleador. Vinicio ahora mandó un comunicado pidiendo que se le eche a Cerro de la Copa. ¿Eh? No sean estúpidos, ¿Ah? muchachos. Ya- Puede ser, puede ser. Podría ser. Vinicio, pará, boludo. Tranquilamente podía Lo ser. cual capaz no lo hace porque tiene Champions mañana, capaz lo hace el Claro. jueves, ¿verdad? Y vos sos un idiota, Nico. ¿Eh? Ya que vamos a empezar a tutearnos. Audio. Perdón. Boludo, no puede ser goleador. Demasiado prioridad se le da a estos brasileños. Lo que quieren hacen, lo que quieren. Y no es que esté a favor del racismo ni nada de eso, pero Ay, ya empieza. un mínimo gesto que se le hace, boludo. Y qué multa, qué prohibición, que tienen que pagar millones. Boludo, ellos ni matan gente allá cuando nos vamos nosotros a jugar de visitantes. Y un carajo no se le hace, boludo. Quemada. Sí, por mí, boludo, que se vayan todas las CONCACAF y no sé que es imposible, sé que es difícil, pero, boludo, ya abusan con la prioridad que tienen estos brasileños, boludo. Ya, increíble. Y vos sabés que... Palmeiras, los hinchas de Palmeiras habían asesinado a un hincha de Cruzeiro. Imagínate si con ellos. Peñarol, notaron lo de Peñarol. ¿Qué Sí. había pasado con los de Se Pincha? quedaron Campeón, todos presos, los- boludo. Se quedaron presos 60 hinchas allá en Peñarol. Sí. Pero para en que decir Brasil. algo, ¿cómo lo que toda Latinoamérica está en contra de Brasil ahora? De verdad, Y es que, loco, de verdad. está- El argentino está cansado, el Claro. peruano está cansado, Cansado, loco. el boliviano está Todo. cansado, el paraguayo está Todo cansado. cansado, porque, El chileno a ver, está cansado. te hago una pregunta. Vos, ¿dónde prefieres ver un partido visitante? ¿En Argentina o en Brasil? O sea, ir. ¿Dónde Claro. prefiero? Claro. Argentina. Argentina. Si te cambia la ocasión,
Tenés que preferir ver un partido en Bolivia o en Brasil. Brasil. Y bueno, se nota que no se fue en un partido. Pero, así. pero vos me preguntaste, boludo. Prefiero la playa, disculpame. No sé qué te puedo decir. Vos sabés que ayer vi. Qué mal- Ayer vi. malísima Che, pregunta. esa vez vos te fuiste, Coque, cuando el hincha de Olimpia le reventó el policía. No, ese fue contra el Fluminense. Yo les quiero decir algo, ¿eh? ¿Sí? Todavía nos falta irnos a jugar contra Brasil nosotros por eliminatorias. Tira yo, mamita querida. Me cagaste. ¿Estás ahí vos, Marco? No, Frente de batalla. No, ni en pedo, ni en Bernardino pedo. Caballero. No, no. Mira, obvio. Yo sí. Eh, Yo saqué mi vos pa- dijiste. No, espera. No era alzar esa mano. Están metiendo cosas jodidas. Qué jodido va a tener Cerro hoy con los árbitros Brazuca encima. Hoy espero que estén preparados. Franco, prepárate nomás para ver la mayor robada de la historia. Toquecito de Pidamota a un jugador de uno del Melgar, expulsado. Vas a ver, Gina. La robada le van a pegar a Cerro, va a ser increíble. ¿Por qué no dicen no? La presidenta del Palmeiras. Perdón, yo entiendo que todos se enojen conmigo, pero ¿cuándo ustedes se fueron a ver un partido en Bolivia? De visitante. Pero amigo, yo te estaba dando Era el un ejemplo que es caso más tranquilo. hipotético. De violencia también. Ah, el de la ¿dónde violencia. preferí? Pensé que me dijiste. ¿Y dónde preferís ir a ver un partido de ¿Te fuiste a una vez a ver un visitante? Pero partido en hermano, Bolivia? no estamos ni hablando de un No, plan de no, vacaciones. ya. Estamos hablando de partido Copa Libertadores, boludo. Copa Libertadores, irte en un bus, subirte e ir al estadio y después volver. Eso nomás. No irte a hacer... Yo ya fui sé que ya, yo pero- ya fui de visitante en Brasil y Argentina. Y me quedo con... Prefiero ser visitante en Argentina. Yo casi No, escuché no, no. Brasil, boludo. En Brasil es picante. No, en Brasil es jodidísimo. Sí. Es... Ya me tocó jodidísimo. también hacer partido de visitante en Colombia. Y... Y está ahí nomás. Vos sabés que... Está ahí nomás. Huescol. Vos sabés Está ahí que... nomás. Vos sabés que prefiero Juan Asunción nomás. Colombia es jodido. Nosotros o sea. demasiado buenos ya somos, hermano, como visitante. Acá se le hace fiesta al que viene de visita. No se le Cierto, hace no ¿eh? tanto. Y más o menos. Y no se le Porque es que pega más o nada. menos. En comparación a lo que es. Cagó a palo a Flamengo cuando vino acá. Pero ¿Pero ellos por qué? buscaron. Porque Pero eso fue en la cancha. Eso fue en la cancha. Sí. No, ahí afuera, como vos te vas a la playa y ellos te están esperando. Eso de Fluminense lo que hizo a Boca es de poco hombre. Son cagones. audio. Después ellos siempre son así. La presidenta del Palmeiras pero cree que por irse con CACAF en Honduras, Guatemala, fondo de bikini, saltadilla, le van a decir, no sé, la van a tratar como reina. ¿Qué piensan si los mexicanos cuando un arquero quiere sacar de su área? Sí. Le gritan pu. Sí, cierto. ¿Vos te A imaginas mí eso me- en el primer partido de un equipo brasileño en casa? Pero- Era un desastre, boludo. No, se va a la mierda. Sí, imagínate un Flamengo América en el Azteca. Que Se el va a la arquero mierda. agarre y le griten. Lo primero. No va a los Para empezar, no los mexicanos contados por propios paraguayos y argentinos. Para empezar, los mexicanos también son así, te dicen sudacas. Sí. Te tratan de sudacas. Mentira. Sí. El español lo mismo. Ruggeri contó que cuando él llegó al Real Madrid y estaba Hugo Sánchez, que era Hugo Sánchez, Claro. la estrella del Real Madrid, le trataba de sudaca. Sí. ¿Entendés? O sea, ustedes los sudacas. O sea, va a ser por donde te vayas nomás. No hay un lugar ideal. No, en Brasil mismo, los paraguayos al Chiqui Arce se le decía indio, ¿entendés? Claro, contado por el Chiqui. Claro, el chico. Pero si vos entras luego a Twitter, loco. No, es por espera. Los Disculpame. brasileños te dicen que Voy a comprar Paraguay. Voy a comprar Paraguay, tomá, muerto de hambre. Sí, Indio, unga. sí. Querés otra guerra para que te matemos a todos. Sí. Eso dicen los brasileños, Ya, boludo. dicen, ya lo hicimos en la guerra, lo hacemos también acá. Sí. O sea, mira, lo primero que se hace Dios te salve, María. Sí, nomás, por favor. en el momento en el que Cerro Porteño publica cualquier cosa, vemos la falta de respeto en los comentarios. O sea, Sí. los brasileños fueron a responder una falta de respeto con más falta de respeto. O sea, no tiene sentido. Sí, son unos burros. No, pero. A mí me tienen podrido los brasileros, podrido los palmeirenses, podrido todos los que hablan del racismo. Son unos egoístas, hipócritas, egocéntricos de mierda. Se tiene que decir. Bien. A ver, los muchachos, Mateo, después de mucho estoy volviendo y nada. Hola, mi rey. Mira, mi audio, porque no tenía más teléfono.
Anímate. Ojalá que mañana corre bien en el partido de Cerro el brasilero Klaus. Ani que haga primera roja al empezar el minuto o algo pasa, porque un brasilero va a ser mañana el referenda. Y a la presidenta de Palmeiras le falta un salame bien grande para que se calme. ¡No! No me andó la computadora. Ya lo Y ahora, hicimos. ya se suma Melgar, ya, Rae. Se suma. ¿Qué dice Melgar? Se quejan por el trato que tuvieron en el aeropuerto. Ya Ese empiezan. ya es. Porque querían pasar nomás ellos. Como si fuesen diplomáticos, man. ¿Por qué? Pero ¿Qué Neymar se mismo tiene que queja? mostrar la credencial para entrar y estos peruanos van a venir a... No, es peruano. Sí, peruano. son peruanos. Sí, peruano. ¿Y qué tiene de malo? No tiene Estos nada. peruanos van a venir a entrar, tienen que mostrar la documentación, boludo. Y lo querían. ¿Por qué me está mal decir peruano? La animación boludo? dice lo siguiente: llegó Melgar y se playaron por el trato que tuvieron en el aeropuerto. Los directivos de Melgar y su encargado de seguridad deben entender que se debe respetar si Migraciones hace su trabajo como corresponde. Ustedes no son diplomáticos y si los pasaportes deben ser revisados uno a uno, se cumple y punto. Eso es lo que ellos no querían. A la pucha y después... No, ni en pedo. Perdón, no escuché. La diferencia es que cuando Cerro llegó a Arequipa había un solo funcionario con un papel en blanco y un bolígrafo y escribía el nombre y el número de documento en cada integrante de la delegación. Claro, tipo Acá guardia. por lo menos no es así. Acá es más ordenado, muchachos. Perdón, Melgar. Acá es más ordenado, loco. Perdón, amigos peruanos. Perdón, amigo peruano. Dice, ¿tiene al revés su remera nuestro relator? Sí, Arnaldo. Si supieras por qué... ¿Está al revés de tu remera? Sí, está ¿Por qué está al revés de tu remera? No, querés saber. Cállate, na viejo. Hay muchos audios, muchachos, ¿eh? ¿Por qué está al revés de tu remera, Fran? No. Se Claro, recanate con Arturo. Recanate cuando le puteó en el programa de ¿Me escuchás, cuando Arturo? le Te puteó a Reggie Márquez. escucho, te escucho. Asesino de niños de Costayú. ¿Escucharon, Arturo? Escuché. Y vos, Reggie Márquez, brasilero de niños de Costayú. Sí, re fuerte, se fue todo. Increíble fue. Y Arturo, bueno. Bueno. Lo increíble es como todos los jugadores de algún equipo que sean relativamente diferentes sufren de algún tipo de racismo y los únicos que terminan llorando a nivel mundial, tanto en Europa como en Sudamérica, son los brasileños. Entonces, es algo que claramente está mal, pero te la tenés que bancar al ser una persona expuesta públicamente. No podés dejar que te afecte tanto algo así, siendo que solamente por jugar contra un equipo ya te tienen un relativo odio, por decirlo así. Ya nosotros los paraguayos, ya los bolivianos también, hermanos queridos, cuando nos vamos a Argentina no nos bajan pio la caña, no son pio racistas con nosotros. Sí, obvio que sí. No nos tratan de albañiles, no nos Sí. tratan de villeros, de que nosotros nos Al fuimos, boliviano le tratan de de que nosotros verdulero. nos fuimos a fundir la raza hegemónica argentina, déjense joder. Pero a todos les pasa, al peruano también le bajan la caña y nadie está llorando. O sea, yo entiendo que está mal, porque evidentemente está mal. Pero No, si es así, vamos. No, está muy mal. al nivel Vamos de, todos con el pero Carlos. no sé si Vamos puede todos, llegar vamos al todos. nivel- al nivel de decir. A ver, yo te digo algo. Saludos, Alessandro. Ponele que Brasil somos nosotros, Paraguay. Y estamos denunciando un tema de racismo importante y amenazamos a la Conmebol con irnos a CONCACAF. Yo como paraguayo no voy a querer ni en la puta vida irme a jugar a CONCACAF. Pero nadie quiere, ellos no me quieren. O sea, para mí, como lo dice Nelson. Para mí es bajar a un nivel impresionante. No, Ahorita enorme, jugar a CONCACAF. enorme. No va a tener competitividad, no va a vender sus jugadores como vende acá. Ellos tienen mucha plata porque venden jugadores, tienen, bueno, con la cantidad de empresas y demás cosas que tienen, pero los jugadores ellos venden a una cantidad impresionante. Ellos se van a CONCACAF y te cuento que los jugadores van a pasar a valer mucho menos. ¿Por qué? Porque no tienen competitividad. No tienen ¿Creen competitividad. que Vinicius tiene que ver? Vinicius, ¿qué tiene? Que abrió las puertas para todos estos debates. Bueno, realmente el racismo es algo que se está... Obvio. Claro, Siempre, pero siempre coexistió, siempre. el racismo tema es, siempre existió. te voy a decir algo. Ahora Pero se actualiza. Pero Vini Hay muchas factura, cosas que pero, vos... Perdón, Vini factura guita con esto. Factura. haciendo Ah, su no, es documental muy de fuerte, Netflix. es muy fuerte. Y no hace episodio documental de Netflix sobre esto. No hizo episodio documental de Netflix. Lo está bien facturando. Y sí, Y bueno. pero igual, o sea... 70% tiene la culpa Vinicius. Porque mira,
perdón por citarlo a él, pero en España, Cristiano Ronaldo sufría realmente racismo y ¿él qué hizo? Nada. Jugó y marcó los goles y hizo callar a todos los hinchas. Yo creo que realmente cuando va avanzando más y más el tiempo, las cosas van cambiando. Antes no se toleraba un poco más o se demostraba en la cancha, ¿verdad? Ahí está, ese portugués, pa. O sea, inclusive le decían que le iban a matar, ¿entendés? Y a Cristiano. Cristiano. Un día te van a matar, Cristiano. Ponme audio, por favor. Amigo. A la Sí, me cocha. acuerdo. Y pues Cristiano dice que no. Muchachos, no van a por hablar de la jornada increíble de Champions que tenemos en la pues sigue dando bola de estos negros de ¡No, mierda. no! ¡Ey! Por culpa de vos estamos hablando de esta clase de cosas. O sea, vámonos, viejo. ¿Qué jornada? Muchachos, salió a hablar otra vez la presidenta. Escuchen lo que dijo. No. ¡No! ¿Qué? Che, boludo, no se puede. En serio, men. No vamos a poner audio. No voy a poner audio. Partidos para hoy: Barcelona-Benfica. Tenés Inter-Feyenoord. Ojo, Barcelona. Liverpool. Benfica. Barcelona-Benfica a la vuelta, que ya ganado 1-0 el Barcelona con un expulsado. Inter-Feyenoord, Liverpool-PSG, Leverkusen-Bayern. El Liverpool PSG que está más abierto que nunca, que está 1-0 nomás, ¿eh? De este podemos sacar clip otra vez del debate que vamos a hacer, ¿eh? Ahora que calculo. Producción en vivo. ¿Qué? Podemos sacar clip del debate que hicimos. Viste que 1302 y 1309 hablamos. Cortamos eso. ¿Verdad? Vamos a calcular. después. Vamos, hay que ver bien y pasarle a su. Bueno. Abriendo debate, para mí tendrían que bombardear Chaca. ¿Qué? No, Marquitos, modo ataque. Ey. Hace rato leí un comentario muy... ¿Qué dijiste? Algo dijiste. Nosotros defendimos la guerra, algo así. Nosotros les ganamos en la guerra, dicen los brasileños. Sí. Vos dijiste algo y que nosotros algo y el chat dijo. Así, creo que tuvo la guerra alto bateño. ¿Qué digo? Yo no dije nada. Los brasileños nos dicen de todo a nosotros decimos sopa de macaco y ¡No! No vayamos a poner. Qué loco estos tipos, boludo. ¿Para cuándo el audio de la topadora? La topadora no envió todavía. ¿Qué tal, No envió audio la muchachos? topadora, Marco, Franco, Nelson. Yo quería decir más sobre el tema de Palmeiras, que supone que se vaya. Sí. ¿Cuántas veces también se le puteó a los jugadores allá en Brasil, a los paraguayos? Y ya, también, cuando Chiqui Arce era técnico allá en Brasil, se le decía indio. Y nada, no se decía. Él, como siempre, él agarraba bien y hacía su trabajo como entrenador. Y nada se le decía. Al paraguayo siempre le decía muchas cosas y a Brasil no se le puede decir nada. No se le puede decir, ellos ya lloran, es un circo de ellos arman, un circo de la gran 7 estos brasileños. Se creen el dueño de todo, viejo. Ahora no se le puede decir nada y cuando se va un paraguayo a jugar se le dice muchas cosas y el paraguayito no dice nada, él alegre, juega. Un entrenador paraguayo se va, Chiqui Arce se va, en su comentario dijo que se le decía indio y él tranquilo, así es su trabajo como entrenador. Eso no me quiere decir, que se vaya y ahí con Cafano, ese ahí, que aprendan ahí. Que se vayan, estos brasileros. No. Aguanta Olimpia campeón este año, Coque, fuerza. ¡Vamos! Apoyo tu comentario. ¿No vieron el partido ayer? El fútbol de salón, lo que pasó. ¿Qué pasó ayer? Estaba jugando Orqueta ante Vallemí. Sí, contra Vallemí. Estaba Y jugando Orqueta. el de la señora. Sí. El de la señora. Ñatola. Ñatola. Sí. Y atención con esto. Porque insólito lo que se dio en el encuentro de Orqueta de Vallamí, en donde los aficionados orqueteños denunciaron a una payesera por interferir en las acciones ofensivas de su equipo. Entonces, habló Ñatola. ¿Qué dijo Ñatola? Habló Ñatola, mi querido, con fútbol a lo grande. Y Ñatola dijo, si Cerro me contrata, de acá puedo hacer mi trabajo. Mira Ñatola. Para Ñatola.
Ñatola dice, yo le hice clasificar ahora a Concepción. No, déjate Ñatola, boludo. Ñatola ya tiene rodaje, ¿eh? Entonces, ¿que Ñatola le va a hacer clasificar ahora contra Melgar? No sé. Ñatola. Fuera ofrece- Zapac, adentro Ñatola. No, pero en serio. Yo sinceramente no creo en estas cosas. Pero era muy loco que ayer todos los disparos de Orqueta iban al palo. Iban al palo. No podía meter Orqueta. Y en el fútbol de salón, en un minuto tenés 5 acciones. Y en las 5 se iban al palo. No podía entrar. Hasta que después el público Se fue y le sacó ahí le a sacó Ñatola. a Ñatola. Sí, porque, O sea- porque estaba ahí haciendo su Haciendo mañanero. porque tenía su movimiento Sí, ahí tenía ahí raro. su- ¡Epa! chacalacapum, estaba ahí. Sí. Dice Giorgio Armaxi. Fumanchu 2.0. Marcos dice, hola, Pinky Pinky. Esa me va a trozar sí o sí, esa no me aguanta a mí. Marcos. Algo me va a decir, sí o sí. Ñatro. No. Hacelo Ñatola. Giorgio Arma ya Próximo tiene miedo. Ayacucho, Monumental. ¿Te gusta el futsal? Sí, Dice. amo el futsal, Pinky Pinky. Amo el futsal, me gusta. La vez pasada, Pacaraí perdió contra Villa Elisa. Increíble fue, yo estuve en el partido. serio? Sinceramente, Ñatola tiene aura. ¿En serio? Estuvo en el partido. Vos sabés que tenemos a Passion Kids. Dale, para metele escucharlo. Passion Kids. Sí, Passion Kids, que mandó su audio a las 12:49. Este se fue al colegio, a la Bien, escuela. bien, Passion Kids. Ojo, Passion Kids, después para grabar y subir. Saludito para vos. Hola, pasen esto en mi bloque Pasen Kids. Ayer se cerró la fecha 8 de la apertura con partidos como Luque versus Nacional allá en Itagua, donde Nacional empezó abriendo el marcador y después el Chanchón lo dio vuelta. Después jugó Ameliano versus Guaraní, donde recién también abrió el marcador Ameliano recién a los 78 minutos con gol de Campos. Después a los 85 sentenció el gol Moreira. Y hoy tenemos más Champions que Libertadores. El único partido de Libertadores va a ser el de Alianza Lima versus Deportes Iquique. Hoy tenemos Barcelona versus Benfica. Y después, ya creo que a la misma hora, tenemos PSG Liverpool. 2 partidazos. Y mañana se viene la vuelta de Cerro Porteño versus Melgar y Real Madrid Atlético de Madrid a las 5 de la tarde. Nos vemos para en el estudio, les quiero mucho. El chat me Bien. pidió una combi. ¿Qué una combi? Una combi. Partidos hoy Champions. Me pidió. Ah, Decían por los partidos, yo te voy a decir. qué va a Dale, pasar. me gusta. La Así que combinada. preparen, muchachos, Preparen. Anoten. Atención, señoras y señores. Hoy Coque les va a dar de comer. Primer partido, 14:45. Barcelona-Benfica. ¿Cuánto sale, Coque? Gana el Barça. Directo. Gana el Barça. Sí. Bayer Leverkusen. Bayern Múnich. ¿Cómo salió ese partido en la. Ganó Bayern Múnich 3-0. 3-0. El Bayern va a salir relajado. Bayern Leverkusen o empate. Bayern Leverkusen no empate. El Bayern Múnich ganó 3-0. Por eso. ¡Ipa! ¿Estás relajado? Inter de Milán versus el Feyenoord. Recordemos que el Inter de Milán ganó el partido 1-0. 2-0. 2-0. El Inter. Y este Inter, directo. Inter directo. Sí. El partido más picante para mí de esta tarde. Liverpool PSG. Liverpool. Liverpool versus. ¡Qué pucha! Liverpool versus. ¡Qué pucha, boludo! ¡Déjenla terminar! ¡Ey! ¿Qué? No, para. Liverpool versus PSG. Recordemos que el Liverpool viene de ganar 1-0. 1-0. Sí. Liverpool es local. Sí. Liverpool empate. Liverpool o empate. De nada, muchachos, ¿eh? ¿Te animás a tirar la de Alianza Lima, Deportes Iquique o no entra en tu...? Sí, también. Alianza Lima, Deportes Iquique. 2-1. 2-1. El partido de visitante del... Le doy el resultado directo.
Gana Deportes Iquique 1-0. Gana Deporte. Y bueno, y van a los penales. Claro, pasa Alianza Lima. A la pucha, ¿eh? Me gusta. Bueno, mañana partidos picantes, pero eso lo dejamos para mañana. Y hay que ver qué tal. A la pucha, tenemos muchísimo audio, Coque. El Rayo Liverpool. ¡Vale! ¿Cómo que el Liverpool? Demasiado con Baraglia, sos mal. Y el Liverpool. ¡No! ¡Ey! Me están faltando el respeto, Gracias, muchachos. Coque. Ahora meto todo lo contrario. Bueno. Y bueno. Voy a ver el partido de Liverpool. Liverpool con una empanada de 2 patos. Liverpool PCG. Ay. ¿Cuándo descubrí un Itagüí para Caraguí, Marco? Y cuando me llame. No sé de dónde sacan que Olimpia es grande, a la suerte le ganó a 2 de mayo. Ah, bueno. A la pucha. Desaparecieron las 3 Libertadores, el Campeonato del Mundo, la Supercopa, las 2 Recopas, los 47 títulos nacionales, la Interamericana, desaparecieron todas, las 7 finales de Copa Libertadores, desaparecieron todos los viajes que hizo Olimpia a Europa cuando se fue a jugar la Copa Neuro en India contra Rosario Central, desapareció todo, absolutamente todo, porque tuvimos suerte de ganarle a 2 de mayo. Muy fuerte. Pa' tu casa. Bueno, ¿viste lo que presentó hoy el Manchester United? ¿Viste, Coque? ¿Qué presentó el Manchester? Ah, su estadio. Tranquilo, Liverpool. Bueno, Manchester United anunció el proyecto para su nuevo estadio, The New Trafford. Tendrá capacidad para 100.000 espectadores. Es tan alto que se verá a 40 kilómetros de distancia. Una locura, ¿eh? 100.000 personas, 100.000 espectadores es lo que está viendo. Y vamos a ver. Vi la maqueta, no me gusta tanto, parece que está en un mosquitero. En serio, no me gusta, parece un mosquitero, boludo. No me gusta. Vamos a ver ante San Pablo Flamengo, mínimo tu Olimpia se lleva 6-1. Dale, preguntale a Flamengo qué le pasó en el 2023. Con el culo totalmente roto se fueron a Río. No. Ay, no. Dice Liverpool o PSG hoy, dice. No, yo hoy no quiero decir nada. Ayer fallé todos los resultados habido y por haber. Así que hoy descanso. Muchachos, Dije la verdad. vengo en representación del chat. Necesito un nombre exclusivo para representar al Club Cerro Porteño y para hacerle frente a la a la topadora franjeada. Espera, él le va a hacer Él va a ser la representación, la encarnación del chat azulgrana. Vamos a ver si puede hacer contra. Hoy la topadora no habilitó, ¿eh? Nosotros vemos cuántos insultos recibimos. Ya escuchamos a Chilaver, chiquiarse. Los argentinos mismos nos tratan como un perro enfrente de ellos y los brasileños que se vayan a CONCACAF y que los mexicanos les solucionen, macacos de mierda. No, déjate de joder. ¿Qué tal los muchachos? Soy seguidor, pero la verdad se nota su olimpismo a ustedes dos. Yo soy olimpista. Yo no soy olimpista. ¿Cómo Yo que no olimpista? escondo mi club. ¿Cómo que olimpista? Yo soy olimpero. Además de no pura se cepa. nota, ¿sabes por qué? Porque en estos días, Y semanas... Marcos es de Guaraní. No, ni pedo. Ey. Yo no soy de Guaraní. De Luque. Tampoco. De Libertad. No, no. ¿Eh? No. ¿Eh? No, yo te iba a decir algo. No, Marcos es cerrista, muchachos. No, quiero hacer cerrita. Pero igual, hablando de eso, vos no podés decir que yo soy olimpista porque el que más estuvo hablando de Cerro en estos días fui yo. Así que... Pero no saben ni si él es olimpista o no. Tipo, nada que ver los rey. Excelente el programa, recién llegué a la facultad, así que genial. Y a mí dame el equipo brasileño, Palmeiras, Flamengo, el que sea, Corinthians, igual Olimpia. El Expreso de Cana le va a pasar por encima de todo Rapay. Son una mentira. Fuerte, tranquilo. Me preocupa que la topadora no apareció hoy, ¿eh? No apareció la topadora hoy. No le quiso dieron laburar. permiso. No quiso laburar. No quiso laburar la topadora. Hoy está off. A ver. ¿Qué tal, muchachos? Reciencito salió en el chiringuito lo que dijo Vinicius por el tema de que Brasil se vaya a jugar a la Conmebol. Increíble, qué boluda.
Habló Vinicius. No, la pucha madre. Qué loco que están los perros. No. No, yo no banco eso, No banco. Yo tampoco. No banco. Epa. ¡Fútbol! Alineaciones disponibles. No, iba a tirar la alineación de... Pero esto está en Florentino titular contra el Barça. Trubim, Antonio, Aursnes, Cocu, Pavlidis. ¿Qué lo estás leyendo? La alineación del Benfica, boludo. ¿Crees que está la alineación? Pero léeme bien. Pero lee vos, boludo. ¿Pasa? No, pero mira, Artur Konglu. No, este está hecho mierda. Pásate a leer. Espera, llegó el mismísimo. ¿Qué mierda con le su pasa a bloque. Marco? En árabe pido, dice. No, hoy estoy off. Muchachos, aprendí a leer, Marcos. Vení, te voy a enseñar yo otra cosa, no a leer. Vamos a escucharlo a él. Queridos pasajeros de la topadora franjeada, soy yo de nuevo, su chofer, su capitán, para venir a informarles que la institución enemiga no va a tener un representante. Y hoy solamente vengo a sugerir nombres. La amañadora azulgrana, la eliminada azulgrana, la peteadora ciclónica y entre otros el virgen de copas ciclónico. Por otro lado, quiero hacer mención y darle un saludo cordial a los brasileros. Les pido calma. No se preocupen. Que Olimpia se va a encargar del Cerro Porteño. Y no hace falta un comunicado para que el Club Cerro Porteño, institución enemiga, se elimine en la Libertadores. Lo harán porque es naturaleza propia de dicha institución. No digo más y me despido. Un saludo para los eliminados. Y disculpe que me trabe, estoy borracho de tantas copas y mareado de tantas vueltas. La topadora franjeada. Quiero mandarle un saludo enorme a mi querido Cecilio Villalba, que dice que sin aburrido es ver y latina en vez de la Y, escuchar que sin los supuestos periodistas tienen clut. Cecil Liber. Qué rápidos son, boludo. En serio. ¿Cómo que Liverpool, boludo? Ya, dale. Ya, ¿cómo hicieron eso? Bueno, acá hay un audio de 2 minutos, no sé si es Jessica. ¿Con qué periodista? Yo no soy periodista, muchachos. Diccionario salió del grupo, dice Guille Salinas. Vendo diccionario, dice sí. Axel Dure. Ya tenía un cliente ahí, Cecilio querido. Cecilio, comprá pues ya. Tobatul. A la pucha. Ey. Buenas tardes, Coquevita. Buenas tardes, Marquitos. Buenas tardes. Me gustaría decir que estoy bastante indignada ante las declaraciones de esta señora, la presidenta del Palmeiras. Yo no sé qué es lo que ella esperaba que la Conmebol hiciera al respecto. Si Cerro ya recibió, bueno, su castigo por culpa de su gente, ya se le dio esa sanción de no llevarle a su gente en varios partidos, tengo entendido. Sí. Corríjanme si me equivoco. Durante toda la competición, creo. Sí. Una multa, no sé qué es lo que más querían. Que simplemente por un berrinche
yo diga, bueno, este club fue, es decir, la gente de tal parte fue racista conmigo y vamos a eliminarle de una. No sé yo cómo piensa esta señora que funciona la Conmebol. Tiene que ser como la Santa Inquisición, esa es bruja y se le quema. Ella es culpable de herejía y se le corta la cabeza de una. Ay, O sea, ¿cómo cree esta mujer que funciona la Conmebol? Está bien las sanciones disciplinarias. Y hasta inclusive el pobre Cerro Porteño recibió más sanciones de lo que merecía. El club, al club me refiero, porque más merecía esa persona que dijo esa tontería, esa falta de respeto hacia otra persona. Ahora ya es un tema de gobierno. No sé cómo viene la mano la manifestación de esta mujer. No sé qué intenciones tiene, pero me indigna muchísimo su manera de pensar, de hablar, de proceder. No sé qué opinan ustedes. Bueno, Jessica, primero que todo, el chat está totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, está diciendo totalmente de acuerdo contigo, Jessica. Y está pidiendo Instagram. Dice, sí, señorita, pero tu IG, preguntan los muchachos. IG de la indignada. Senadora de la República de Brasil, Damares Alves. Hoy presenté una solicitud que ahora deberá ser aprobada por mis compañeros senadores para que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que presido, presente un voto de repudio al club paraguayo Cerro Porteño por el caso de racismo contra los jugadores Luigi y Figueiredo de Palmeiras el día 6. Vos sabés que vamos a... Voto de repudio. Vamos a hacer el voto de repudio. Sí. Vamos a hablar a todos los senadores, ¿sabes qué? No, espera. No, Galavena, querido. Hagámonos. Boludo, es un estúpido, amigo. No, pero... Es un estúpido, boludo. Está diciendo estupidez, bloqueale. Sácalo, en serio, sácalo. Déjalo, no, sacalo. Nunca se banea, no. Sacalo a la mierda. Sí. Sacalo a la mierda. Chao, es un boludo, mirá lo que está diciendo. Está diciendo que no, boludo. Acá no hacemos eso. Chao, Cecilio. Comprá tu diccionario la próxima, burra pedal. ¿Para qué me Silva? Amigo, es un estúpido. Bueno. Chao, Cecilio. No, acá no se le falta el respeto a ninguna mujer, por sobre todas las cosas, ni a nadie. Cocu dice, A ver, hay más audios, pero igual. A ver. ¿Por qué me bañaron? Dame mi cuenta. Quiero mi cuenta. Dame mi cuenta. Pero con Cecilio. Cecilia. ¿Qué es Liverpool? Y hace rato Marco le dije, decime los partidos de Champions y te digo quién gana. Y el último. Y este último partido es muy importante. Liverpool. Ay, Liverpool Pereira. Hacelo Payo Cuba, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? José, querido. Quisiera opinar un poco sobre este tema, ¿verdad? De los brasileros, hablando de discriminación, ¿verdad? Yo creo que ellos deberían ser los primeros en dar el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque ellos son los que más discriminan y deberían de dejar de hablarnos con ese tono de piel. Es que realmente ellos no son ejemplo de nada. No Claro son que ejemplo no. de nada. Y hay, por Ana, eso... ¿no murió gente en Brasil? Claro. Por partido de fútbol. Claro que sí. No murió hincha de otro equipo en Brasil. Allá No murieron, allá no te pero disparan morir. dentro del estadio, Pero yo te boludo. digo, hinchas de Argentina, de Uruguay, de donde vos quieras, fuera de lo que son Brasil. Hinchas visitantes, pero murieron en Brasil. Creo que no. No, sí, no. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Unos cuantos murieron? No sé. Sí. De River murió una persona hace unos años. No, hay un hincha de Lanús que falleció, pero no fue por... No, por el tema de los se le hinchas. mató a varios hinchas. Se le mató ya a varios hinchas Sí. allá. Sí. Yo también creía que no, pero después me informé y sí. Varios. Dice, Tú mira, no- mira lo que dice Vera. Nos dicen Paragua, esto y esto. No apoyo el tema del racismo, pero creo que los brasileros también.
Y son muy sobrados, dice. Así que realmente ese, pues, eso es lo que más disgusta, que ellos piden derechos, o sea, tienen, que se respete su derecho, pero ellos no respetan los nuestros, muchachos. Ellos no respetan los nuestros. Dice, ya pijé, que se vayan los brasileros, a ver si... No. Vámonos, mister. Bueno, tenemos que irnos ya, ¿eh? O hay un último audio. Hay uno más. A ver. Yo creo que bueno. No. Cecilio te hace el gallo y sos de Caguazú. Bueno, te da falta de respeto. Bueno, muchachos, de esto, dice, Marcos está en tendencia en... No. ¿Por qué estoy en tendencia? No, leeda bien, Marco. No diste con tu nombre. Macaco. ¡No! Pasión dislexia. Mamá querida. Mamá querida. Hoy estoy bueno. totalmente gaga. Chau, Chau, muchachos. chau, 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 chau.